Nos encontramos con el abogado Raimar Villena Chumbiauca y los integrantes que pueden apreciar son Alicia Flores, Madeline Chambilla, Rosario Quijandría, Maite Pereira, Pablo Taquiri, Perela Rodríguez. Bueno, muy buenos días y gracias por concedernos la entrevista. Buenos días. Bueno, iniciemos primero con el concepto de equilibrio de poderes. Bueno, en principio es un concepto muy manoseado mediáticamente. El equilibrio de poderes tiene que ver con un concepto previo que es el de la separación de poderes. Conocemos a la separación de poderes como un concepto que está referido o relacionado a la separación de algunas funciones que tiene el Estado, funciones especiales, macrofunciones. La función legislativa, asignada al Poder Legislativo, el Congreso; la función ejecutiva, ejecutar las decisiones legislativas y las decisiones judiciales a través de las obras que hace el gobierno en los diferentes sectores y ministerios; y el Poder Judicial, que tiene que ver con la facultad de dirimir los conflictos de intereses de relevancia jurídica en la sociedad. Esos que son los que conocemos como poderes y que los atribuimos como separados, en realidad son un solo poder del Estado. Es el Estado el que tiene ese poder, que es un poder que nosotros le hemos dado al Estado. Nosotros le hemos conferido ese poder al Estado, y en ese darle ese poder al Estado asignamos a quienes ejercen los cargos, las funciones públicas, la facultad de poder ejecutar esas acciones. Pero el tema del equilibrio de poderes tiene que ver con una idea, que es una idea muy común últimamente, respecto a que los diversos poderes del Estado interfieren o de una u otra manera entran en conflicto de competencia respecto de las facultades o funciones específicas que tiene un determinado poder del Estado. Entonces, cuando hablamos de equilibrio de poderes, de lo que estamos tratando de hablar es de que esos poderes deben funcionar, deben ejercer sus funciones conforme a las atribuciones que le ha dado la Constitución, pero que deben interactuar o interrelacionarse de tal forma que no se inmiscuya un determinado poder en las funciones o facultades de otro. Básicamente, a eso alude la idea del equilibrio de poderes. ¿Cuál es la situación actual de nuestro país sobre el equilibrio de poderes? Bueno, la situación actual de nuestro país tiene que ver con dos situaciones, con dos circunstancias que son muy peculiares en nuestro país. En primer lugar, nuestro sistema de gobierno. Nosotros no tenemos un sistema puro, es decir, no se puede llamar a nuestro sistema un sistema presidencialista, y tampoco se le puede llamar parlamentarista, por hablar de los dos extremos que tenemos nosotros en lo que comúnmente, digamos, se puede atribuir a un sistema republicano de gobierno. Entonces, cuando tenemos nosotros un país con un sistema político sui generis, que es este del presidencialismo con cortes parlamentaristas, como le llaman algunos, o del semipresidencialismo, como le llaman otros, cuando tenemos nosotros un sistema como el nuestro, debemos darnos cuenta que no es, como se podría pensar, un problema de nuestra Constitución actual. Es un problema que viene desde la fundación de la República. Desde que se proclama la independencia, todo el siglo XVIII, han habido diversos pensadores que han tratado de darle forma a nuestra forma de Estado, vale la redundancia. Y esa forma de Estado, que tiene que ver con una forma de Estado y una forma de gobierno, ha ido modificándose paulatinamente, desde lo que parecía un presidencialismo que nunca fue, y de pronto tenemos nosotros un protector del Perú o un supremo dictador, como tuvimos con San Martín y Bolívar, hasta lo que tenemos ahora. Es un progresivo afinar un sistema propio, un sistema en que el presidente de la República tiene funciones y tiene poderes, facultades, atribuciones que las podemos atribuir a un sistema presidencialista, pero cuyas funciones y atribuciones están limitadas y recortadas por un consejo de ministros, primer ministro y ministros, que le ponen ciertos límites al presidente de la República. No actúan como secretarios, como en Estados Unidos. Pero tenemos a ese presidente de la República y Consejo de Ministros
que están supeditados a un control constitucional ejercido a través del Parlamento. Para comenzar, lo que hemos visto hace 2 o 3 días, ¿no es cierto? El voto de confianza que el Parlamento le otorga al presidente del Consejo de Ministros y su gabinete. Es importante anotar que quien va a presentarse ante el Parlamento no es el presidente de la República o sus ministros propiamente, es decir, lo que se está pidiendo aprobación no es para el presidente de la República propiamente, se está pidiendo aprobación para el presidente del Consejo de Ministros y sus ministros y para el plan o para las propuestas que ellos están llevando en ese momento. Es decir, si el Parlamento no le otorga voto de confianza al Consejo de Ministros, no se va el señor Vizcarra, se va solo el señor Villanueva con sus ministros. No es el que está en cuestión el presidente propiamente. Claro, podrá decirse, claro, no ha aprobado al presidente los ministros que presentó, por supuesto, pero en realidad quien está en cuestión no es el presidente propiamente, el presidente está protegido por un manto que le va a acompañar hasta que termine su mandato. Lo que está en cuestión es el presidente del Consejo de Ministros con sus ministros, ¿correcto? Pero surgen las voces pues de la obstaculización, de la no confianza, del obstruccionismo, que desde mi punto de vista no es otra cosa que un claro ejercicio del poder y facultad que tiene el Parlamento. Ese es su trabajo. Su trabajo no es obstruir, su trabajo no es obstaculizar, pero sí su trabajo es fiscalizar. Es función del Parlamento fiscalizar al Ejecutivo. Y es trabajo del Parlamento decir esto no está bien, esto no está bien, interpelar a los ministros, preguntarles, cuestionarlos por lo que están haciendo, y si consideran que algo no están haciendo bien, pues censurarlos, como ya ha sucedido. Es trabajo del Parlamento, esa es su labor, ¿correcto? Entonces, cuando se censura a un ministro, o se corren voces de que se va a vacar a un presidente y finalmente se lo vaca, se dice, el Parlamento está obstruyendo. El Parlamento está haciendo lo que tiene que hacer, ese es su trabajo. Es trabajo, es facultad del Poder Ejecutivo, en la circunstancia actual, decir, yo como Poder Ejecutivo tengo solo 13 congresistas y tengo 73 que están en una sola bancada. Yo tendría que haber asumido una actitud distinta, no de negociación debajo de la mesa, ni como dijo lamentablemente nuestro expresidente Kuczynski, bueno pues habrá que jalarse a algunos congresistas del fujimorismo. No se trata de eso. El Parlamento, como el Poder Ejecutivo, son entes políticos, son resultado de una elección política. Tiene que haber negociación política, no tiene que haber negociado. Tiene que haber concertación política, no tiene que ver con un acuerdo de intereses personales o particulares. Pero tiene que haber un juego político que, con base en las facultades del Ejecutivo y en las facultades del Legislativo, se pongan de acuerdo en algunas cuestiones mínimas para sacar adelante el país, para hacer las cosas que el pueblo necesita, para realizar las obras que se necesitan, tanto a nivel de obras físicas como obras de gobierno propiamente. Entonces, ese equilibrio de poderes, en este momento yo creo que está funcionando en medio de nuestras, digamos, 2 más grandes dificultades. Primero, en medio de nuestra todavía incipiente democracia, porque hasta el momento todavía tenemos más años de épocas de gobierno dictatorial o autocrático que gobiernos democráticos, en primer término, y también en medio de nuestro complicado sistema de elecciones de representantes. Tengan en cuenta que en primera vuelta se eligen presidente y congresistas, y en la segunda vuelta solo se decide quién es presidente, aunque los congresistas sean todos de oposición, como en este caso. Kuczynski salió elegido presidente, pero tenía un 60% de oposición en el Parlamento. ¿Eso complica las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo? Por supuesto que sí. ¿Eso pone en cuestión el denominado equilibrio de poderes? No. No necesariamente. Es resultado, lo que sea, del manejo político, de la concertación política, del diálogo político. Pero si tenemos que quienes están en el Parlamento son personas que, por tildarse de independientes, no tienen experiencia ni formación política y hacen política con mucho orgullo, diciendo que no son políticos, pero que en consecuencia demuestra que no saben hacer política, hacen política sin saber hacerlo. Y si en el Ejecutivo tenemos nosotros
técnicos de lujo, entre comillas, que al final de cuentas lo sientas en un ministerio o un viceministerio y no saben gobernar. Entonces, eso nos da la apariencia, nos da la impresión, mira, están que se pelean el Ejecutivo y el Legislativo. No hay equilibrio de poderes. Y eso no es el hecho. El tema son las personas. Si en medio de eso nosotros nos encontramos con un poder judicial, que aquí no es un equilibrio de una balanza de 2, sino de una balanza de 3, nos encontramos con un poder judicial que, en el caso de las cuestiones de la lucha contra la corrupción y la delincuencia, que son los aspectos más mediáticos y que cada vez se van agravando más en nuestro país, pero que al mismo tiempo no dependen solo del Poder Judicial, porque cuando hablamos de delincuencia, ya sea por corrupción, por crimen organizado, por maleantes, etcétera, cuando hablamos de delincuencia no hablamos solo del Poder Judicial, sino fundamentalmente hablamos del Poder Judicial de la mano del Ministerio Público. Si vemos que esos dos órganos no están funcionando adecuadamente, si vemos que entre ellos mismos no funcionan, no solo coordinadamente, sino no funcionan, digamos, no hay la suficiente eficiencia y eficacia en su accionar, entonces nosotros ya ponemos en duda todo el sistema, lo que está mal. ¿Qué tan importante es la separación de poderes en un sistema de gobierno como Perú? Claro, ahí la clave de la pregunta es en un sistema de gobierno como Perú. Les comento que hasta hace pocos años en Inglaterra no había la famosa separación de poderes como la conocemos ahora. Los jueces estaban dominados y designados por el Parlamento en Inglaterra. ¿Correcto? Recién hace pocos años tenemos nosotros lo que se llama aquí en el Perú un poder judicial autónomo. Jueces que no dependan del Parlamento. ¿Correcto? Entonces, ¿y alguien puede cuestionar la democracia inglesa? ¿Alguien puede cuestionar el parlamentarismo inglés en ese sentido? No. No sucede, no es así, ¿correcto? Entonces podríamos decir, pero si ahí no hay separación de poderes, porque tienes un poder ejecutivo que depende del Parlamento y tienes un poder judicial que depende del Parlamento, y el Parlamento es el que decide todo. El Parlamento decide ejecutivo y legislativo y decide por sí mismo. No hay la famosa separación de poderes. La clave de tu pregunta está, ¿qué tan importante es la separación de poderes en un sistema de gobierno como el peruano, como el nuestro, correcto? Bueno, definitivamente es muy importante. No porque, repito, no porque el poder en general esté separado, el poder es uno solo, sino porque sí es necesario que hayan control, que haya supervisión, pero al mismo tiempo también es necesario que haya interrelación. No puede entenderse separación o autonomía con independencia, ¿correcto? Hay objetivos del Estado que deben cumplirse. Por ejemplo, para luchar contra la delincuencia, por poner una idea cualquiera, de las más importantes que tenemos últimamente, ¿no deberían coordinar el Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como el Ejecutivo, para poder definir normas que diseñen, por ejemplo, procesos judiciales más eficaces, más efectivos? ¿Eso qué quiere decir? Que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los congresistas y los ministros, se van a meter y reunir con los jueces para ver cómo salen las sentencias. No. Eso es autónomo, eso es facultad exclusiva y excluyente del Poder Judicial. Pero sí, para definir política criminal deberían sentarse los tres y trabajar coordinadamente, estrechamente, y diseñar la política con la experiencia del Poder Judicial, que dice, esto se hace así porque muchas veces las leyes salen del Parlamento o salen los decretos del Ejecutivo, y los jueces dicen, ¿y ahora cómo aplicamos esto? Si no se puede, porque lo han hecho genios que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Correcto? Entonces hay separación de poderes, y es conveniente, es importante que se mantenga esa separación de poderes, pero no debe entenderse esa separación de poderes con independencia o con aislamiento, ¿correcto? Debe trabajarse coordinadamente con el ente político. El Poder Ejecutivo es un ente político, así como el Poder Legislativo, provienen de elecciones políticas. Uno es político legislativo, el otro es político ejecutivo, pero el Poder Judicial no es un poder político, es un poder técnico jurídico. Necesita estar exento de la influencia o la injerencia política. Debe estar al margen del interés político.
Ahora dicen, sí, que los jueces son de tal partido, de cual partido. Cada uno puede tener sus propias creencias, sus propias convicciones, por eso tenemos libertad de conciencia en nuestro país. Pero no debe existir ni la injerencia ni la influencia política, no solo en las decisiones de los magistrados, sino en el ejercicio de la actividad jurisdiccional en general y adicionalmente en el funcionamiento y en el sistema de elección de los magistrados. Vemos cómo magistrados, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, terminan teniendo cuestionamientos políticos porque finalmente su elección proviene de un órgano político. Entonces termina politizándose su elección. Eso es algo que debe corregirse. Pero no debe entenderse por eso que no debe haber separación de poderes. Tiene que haber, pero tampoco debe entenderse por separación ni independencia ni aislacionismo. Tiene que haber puntos de coincidencia porque somos un solo Estado. El poder es uno solo y los objetivos nacionales deben responder a políticas nacionales de Estado que involucran a todos los poderes. Ahora estamos hablando de básicamente poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero debemos tener en cuenta que nuestro país es más grande que eso. Nosotros tenemos gobiernos regionales, nosotros tenemos municipalidades provinciales, municipalidades distritales, municipios delegados. Aquí mismo, donde nos encontramos, a 5 minutos en auto, nos encontramos con un municipio delegado, Santa María de Huachipa, que es una municipalidad delegada, un centro poblado menor que está dentro de un distrito, el distrito de Lurigancho-Sosica. ¿Correcto? Esto es un tema de gobierno que no estamos hablando. Es como si el Perú y el Estado fueran solamente ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Y dónde están los gobiernos locales? ¿Y dónde quedan los gobiernos regionales? Todo eso es Estado. Y todo eso debe responder a políticas de Estado. Las municipalidades, ustedes leen la ley de regionalización o la ley de municipalidades, estos órganos de gobierno tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Es autonomía y en asuntos de su competencia. No es independencia. No están aislados. No son un Estado dentro de otro Estado. Entonces es muy importante la separación de poderes, pero no debemos confundirla con independencia o aislacionismo. Y la coordinación tampoco debemos confundirla con injerencia o interferencia. Por ejemplo, ¿usted cree de que el actual Congreso haya ejercido cierta obstrucción o quizás haya excedido el poder que tiene en cuestión al gobierno saliente de Pedro Pablo Kuczynski, o ha cumplido correctamente con su función? Lamentablemente estamos ante cámaras. Yo no acostumbro a utilizar términos soeces, pero sí hay palabras que sin ser soeces son un poco más fuertes. Tampoco las voy a usar. Pero de verdad el gobierno de Lujo fue un desastre que solito se fue al agua. Esa es mi opinión. Y el problema era muy grande para el Parlamento, con la mayoría que tenemos, porque el no hacer nada no solo lo llevaba a la complicidad, que muchos tildan de ironía o de hipocresía, porque dicen, si tú hiciste lo que hiciste, ahora no te vengas a hacer el santo. No, no se trata de eso. Se trata de que yo estoy hoy, aquí, con una función. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando el gobierno hace algo? ¿Qué hago cuando el presidente miente y lo único que hace es buscar la confrontación? ¿Qué hago? Claro, es fácil decir, claro, porque lo dicen, lo habrán leído ustedes por ahí, dicen, claro, este Parlamento quiere sacar a PPK y quiere poner a Vizcarra porque a Vizcarra lo vamos a dejar como un títere. Es fácil decir eso. Por supuesto, si yo estuviera en la acción política y fuera oposición al actual Parlamento mayoritario, a la actual mayoría del Parlamento, yo también diría lo mismo, porque es lo que me conviene decir políticamente. Si soy un político demagogo y falto de ética, por supuesto que lo voy a hacer. Quieren sacar a uno para poner a otro que manejen deliberadamente a su albedrío. Pero el hecho es que con este presidente no puedo trabajar. El Parlamento, el actual, no puede. ¿Por qué? Porque no solamente miente, engaña, él ya ha descubierto que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, y además ya sabíamos, ustedes son muy jóvenes, yo tengo ya más de 50 años, este señor presidente toda la vida lo había hecho, desde los años 60, correcto, en el primer gobierno de Verón, de toda la vida había hecho lo mismo. Cuando nos pusieron en el falso dilema en este proceso
falaz de decirnos si votas por fulano, votas por la corrupción, y si votas por sultano, votas por los puros santos y sacrosantos, eso es una falacia, pues. ¿Correcto? Y lo hemos comprobado, porque este de aquí era más vivo que todos los demás. Pero lamentablemente esa es la situación en la que se encontraba el Parlamento, y el Parlamento tenía que tomar una decisión. El Parlamento debía tomar una decisión. Si a eso le sumamos que no solamente tenía lo que decir y no decía de lo que había pasado y de lo que hizo y no hizo, no solamente tenemos que, digamos, se enfrentaba continuamente al Parlamento, sino que además vemos que había desgobierno, porque el gobierno de lujo no daba ni adelante ni para atrás. Entonces, no había otra decisión que tomar. No había otra decisión que tomar. Claro, revirtieron esa decisión con la jugada, el negociado político que hicieron en diciembre, pero no se pudo detener más. Ahora, repito, por supuesto, los demás que tienen que decir que es obstruccionismo y que este Parlamento sacó al presidente democrático, por supuesto es lo que tienen que decir. Si son, repito, políticos faltos de ética, ese es el discurso. Pero nosotros, los ciudadanos que nos informamos, debemos tener nuestra propia opinión de estas cosas. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos de solución ante una obstrucción entre los poderes? ¿Cuáles serían los mecanismos de solución ante una obstrucción entre los poderes? Una obstrucción entre los poderes. Teóricamente eso no existe, es decir, no existe obstrucción entre los poderes, ¿correcto? Pero se podría entender como obstrucción entre los poderes, según la Constitución, el hecho de que un Parlamento, por ejemplo, censure a 2 consejos de ministros, ¿correcto? Si el Parlamento, si este Congreso censura a 2 consejos de ministros, entonces se podría entender como que hay una obstrucción, que este Parlamento no deja gobernar al presidente de la República, y la Constitución faculta al presidente de la República a que disuelva el Parlamento. Pero no es esa disolución que escuchábamos en diciembre, que hemos escuchado ahora en marzo y que ustedes han visto en todos los memes, y estoy seguro que ustedes han compartido esos memes por ahí, le han dado me gusta. Sí, que se vayan todos, PPK, disuelve este Congreso que no sirve para nada. No, un momentito. La única posibilidad de que el presidente disuelva el Parlamento es que este Parlamento le censure 2 consejos de ministros. Si nosotros le pedimos al presidente, censura, disuelva el Congreso, oye, pero si no me ha censurado a 2 consejos de ministros, no importa, disuélvelos por incapacidad moral. Es una falacia, pues. Y digo falacia porque soy gentil. Porque yo diría, eso es pura ignorancia. Si fuera más contundente. Porque no se puede hacer. Eso no es posible. La Constitución solo prevé la disolución del Parlamento en el caso de que le censure a 2 consejos de ministros. Y ni siquiera puede, porque esa es la otra parte de la falacia, ¿no? ¡Que se vayan todos! No es cierto, pues. Si censura, si disuelve el Parlamento, no se van todos. Se van todos menos la comisión permanente. Así de simple. Y si yo estoy harto de este país porque hay mucha inmoralidad y mucha corrupción, que se vayan todos es todos, pues. Se van ellos y te vas tú también. Así es, todos es todos, pues. Que se vayan todos menos yo. Esa es la falacia, pues, de los políticos, de los demagogos, y además, ese es el peligrosísimo juego de determinados grupos de personas extremistas que pretenden poner en la mente de las personas, de la ciudadanía y sobre todo de la juventud, ideas radicales, extremas y reales, que además son inconstitucionales y no están acordes a nuestro sistema democrático. De la misma forma, la Constitución no prevé que haya una obstrucción del Ejecutivo hacia el Parlamento, pero el Parlamento tiene esos mecanismos de control, ¿correcto? Puede interpelar a un ministro, puede censurar a un ministro. Esa es parte de la función del Parlamento. Porque te censuran, me está obstruyendo. Oye, pero ¿cómo? Es parte de mi función y hay cosas con las que yo como Parlamento no estoy de acuerdo. Entonces yo interpelo a este ministro y si aún así no me satisface, podría censurarlo. No es que toda interpelación termine en censura, no es necesario. Ni siquiera una interpelación tendría que
terminar en un voto de confianza o de censura al ministro, no. Interpelo al ministro, viene, lo interpelo y después se va y se acabó. Y no, ni siquiera propongo voto de confianza o voto de censura. ¿Correcto? Pero este gobierno de Kuczynski manipuló la Constitución y presionó al Parlamento a través de un pedido de confianza. El Parlamento lo negó el voto de confianza y los congresistas y los ministros tuvieron que irse. Pero si solamente estabas cuestionando a un ministro, ¿por qué cuestionas a todo el Parlamento? Tú mismo cuestionas a todo tu gabinete. Porque querían forzar la doble censura para luego disolver el Parlamento y convocar elecciones. Ese era el camino. Así es que en el juego político al Congreso no le quedaba otra cosa, tenía que sacarlo a PPK porque si no, 3 meses más y sacaban al Parlamento, disolvían al Parlamento. Pero todo eso se ha hecho actualmente dentro de los márgenes del juego democrático que permite nuestra Constitución. El problema siguen siendo las personas. ¿Cuáles son los principales mecanismos de control del poder legislativo sobre el ejecutivo? Como les decía, la interpelación y la censura de un ministro en un caso determinado, pero el más cotidiano, el más común es el de la fiscalización. El Congreso tiene un rol fiscalizador, fiscaliza la actuación de todo el Estado, ¿correcto? El Parlamento puede, digamos, en una sesión especial, llamar a 3 generales para que explique cómo están gastando el dinero y cómo está la situación del armamentismo en el Perú, por ejemplo, la relación del armamento en el Perú. Claro, eso probablemente sea una sesión reservada, porque habrá cuestiones que sean secreto de Estado, etcétera, ¿correcto? Pero el Parlamento también puede investigar, como ha sucedido, ¿no es cierto? Llaman al ministro para que hable sobre la viceministra que se iba al spa en la hora de trabajo, ¿correcto? Claro, antes de que todo siga avanzando, sacaron a la viceministra, bien, pues. Ya no continúa, pero es parte de la labor de fiscalización del Parlamento, que es el principal mecanismo de control que tiene, ¿no? Y los adicionales, digamos, no excepcionales, pero sí extraordinarios, son el de la interpelación y finalmente la censura a un ministro o a todo el gabinete de ministros. ¿Y cuál sería la importancia de cada uno de los poderes de Estado? Bueno, ya ahí estamos hablando de un tema funcional, ¿correcto? Básicamente sería el de la especialización en determinadas tareas que tiene el Estado. El Estado tiene tareas que nosotros, los ciudadanos, le hemos dado. Le hemos confiado al Estado la seguridad ciudadana, ¿correcto? Y la seguridad del Estado propiamente, ¿correcto? Defender nuestras fronteras y defendernos internamente de la criminalidad. Pero en casi todas las esferas estatales, de las funciones, de las labores estatales, ahora entrado taller del sector privado. Por ejemplo, una de las labores principales del Estado es la educación. Sí, pues, pero para comenzar ustedes estoy llamando. ¿Y qué rol juega el ciudadano en esta balanza de poder? El ciudadano, ustedes son los que ponen las personas, pues. Ustedes son los que eligen estos congresistas, ustedes son los que ponen este presidente. Somos nosotros los ciudadanos quienes lo hacemos. Nuestro rol básico es saber elegir e informarnos. Tenemos que informarnos qué es separación de poderes, qué es obstruccionismo, cómo funciona el voto de censura, cómo funciona el voto de confianza, qué son facultades delegadas. Los ciudadanos tenemos que informarnos sobre eso. Sobre todo sobre las personas que elegimos. Y sobre las personas que elegimos, porque son ellas las que van a tomar las decisiones en representación nuestra. ¿Debe existir un sistema de frenos y contrapesos en todo el contexto de conexión? Sí, es lo que existe actualmente y que se está puliendo, está en perfeccionamiento porque constantemente, no constantemente, pero de tiempo en tiempo le vamos haciendo reformas, ajustes, ¿no? Se están proponiendo, por ejemplo, reformas al sistema electoral, la forma como se deben elegir a las personas, y también se está proponiendo que hayan reformas de respecto al control de los partidos políticos, del financiamiento de los partidos, etc. O sea, hay una serie de cosas que finalmente contribuyen a que se fortalezca el sistema de frenos, controles, contrapesos. Bueno, muchas gracias por concedernos la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias. Éxitos.